Estamos muy contentos de contar con su presencia acá. Vamos a tener a 4 presentadores. Cada uno como máximo va a presentar media hora y al final vamos a tener media hora de preguntas para el público, para que haya ese intercambio. Voy a presentar la semblanza de cada uno de los ponentes y ellos van a presentar en el orden que yo los voy a presentar a ustedes. Bueno, primero tenemos a Kayo Kato. Ella cuenta con estudios de maestría en políticas públicas por la Universidad de Meiji de Tokio, Japón. Como parte de su experiencia profesional ha sido partícipe de organizaciones de la sociedad civil, participando como oficial de programa en la organización Vientos Culturales. Esto fue en Chiapas, en México. Bueno, ella conoce México, ha estado trabajando en Chiapas, trabajó con niños y durante casi 10 años participó como parte del comité japonés para la UNICEF, también involucrada en los temas de terremoto y de tsunami, trabajando en apoyo psicosocial para niños y familias. Actualmente Kayo es oficial de operaciones de Friends of el sistema Japan de Tokio, Japón. Nuestra segunda ponente es Elena Mabel Caballero de Cabral. Ella, como parte de su formación, es especialista en gestión de riesgo, emergencia educativa, sanitaria y educación vial. Cuenta con estudios de innovación educativa para el desarrollo docente. Desde hace 20 años se ha desempeñado en el ámbito educativo y actualmente labora como jefa del Departamento de Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Sitio donde ha desempeñado trabajos sobre emergencia educativa, sanitaria y educación vial. Tiene una experiencia muy importante también en la guía de materiales pedagógicos, de guías didácticas para docentes en emergencia, educación para la seguridad vial y planes de contingencia del Ministerio de Educación. Goran Ahumada, bueno, el chileno, maestro, bueno, magíster en Chile, hablamos que acá se conoce como maestro, en Administración de Empresas por la Universidad Diego Portales de Chile y cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias por la Universidad de Waterloo de Canadá. Actualmente se desempeña como director de emprendimiento de Desafío Levantemos Chiles, fundación en la que ha participado desde su inicio en 2006 y de la que fue su director ejecutivo de 2007 a 2010. También se ha desempeñado como vicepresidente del directorio en Idea Activa y representante legal de la consultora Gestión Organizacional. Desde Desafío Levantemos Chile ha creado diversos programas para hacer frente a catástrofes. Entre sus principales proyectos destacan las alianzas con múltiples universidades y municipalidades. Es un poco lo que vimos en la mañana, o sea, todo este trabajo que lleva a cabo con las comunidades, con la sociedad civil, y también promoviendo toda esta cooperación, ¿no?, con universidades, Estado, empresas. Y finalmente vamos a tener a Walter Muñoz Caravaca. Él es maestro en Administración de Proyectos por parte de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica y es ingeniero civil por parte de la Universidad de Costa Rica. Ha centrado su desarrollo profesional en administración, supervisión, planificación y ejecución de proyectos ambientales y de infraestructura en diversos ámbitos de la esfera académica, gubernamental y privada. Actualmente es director de infraestructura educativa y equipamiento educativo en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Entonces, bueno, ahí tiene una amplia experiencia, ha intervenido en más de 1.300 proyectos, siendo responsable del portafolio nacional de proyectos de construcción y mantenimiento de más de 5.400 centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, le doy la bienvenida, le doy muchas gracias. Quiero pasar un mensaje antes de que empecemos, que Kayo Kato está de cumpleaños. Entonces, happy birthday. Despierta, Kayo, despierta, mira que ya amaneció.
Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Buenas tardes. Muchas gracias. Estoy muy contenta que esta canción. Y como yo estaba en México por un año, hace 10 años, y yo como más o menos entiendo español, pero hoy voy a presentarla en inglés. Bueno, my name is Kaya Kato. In this session, I'd like to talk with 3 points as follows, introducing the experience of Japan. Next, please. Okay. First, shelter operation and back to school. Second, agenda of school facilities in Japan. Third, not only intensity of school buildings, but also decision how evacuate in emergencies. Next, please. On March 11, 2011, at 2:46 p.m., an enormous earthquake shook the entire region of eastern Japan. Earthquake of magnitude 9 caused 50,893 deaths and 2,556 missing. Next, please. Nobody had never imagined such a disaster would happen. Next, please. Children was also claimed, and 3,269 of elementary school and 1,700 of junior high school had damaged, such as fully destroyed, half destroyed, go under the water, subsidence damage, display cracks the wall or schoolyard, fell down the wall, broke window glasses. Next, please. Shelter operation and go back to school. In many cases, schools serve as shelter in Japan because there are enough spaces such as schoolyard, some classes, and gymnastic hall. After the East Japan earthquake and tsunami disaster, 622 schools served as shelter. The earthquake resident judgment is done by the government. Next, please. The shelter needs some functions such as dispensary, cooking room, bathroom, and so on. Schools normally have these functions. When schools serve as shelter, faculty staffs also play a role as staff of shelter with local residents. So that means that tie with school, local community, and school is very important. Next, please. In this case of the East Japan earthquake and tsunami disaster, many schools restarted their classes at middle of April. So that means it took more than 1 month after the disaster. On April 12, one primary school in Onagawa-cho, Miyagi Prefecture, held the school entrance and opening ceremony. The ceremony had originally been planned for April 8, but was postponed 4 days because of aftershocks following the major 7.4 magnitude earthquake that had occurred late in the night of April 7. The earthquake's epicenter was just offshore Miyagi Prefecture. Onagawa-cho was one of the areas that suffered severe damage in the disaster. However,
After learning of the strong feelings of school board members and the children's parents and guardians about giving priority to getting to the children's education back to track, we made round-the-clock effort to prepare for the school entrance and opening ceremony. At that time, so many people lost their houses and they didn't know where is their family member or their safety. Many schools were full of people. Next, please. Of course, some people moved to their relevant or temporary housing day by day. But it took more than 8 months that all schools closed at shelter because of the scale of damage and number of victims. Since school had to prepare a classroom for children to go back to school, people in shelter had to move their living spaces. In that case, it is also important their communication between school, government, and local community. If they have good relations, the process for going back to school gets more easy, I think. Even school restarted their classes. There were many people living at school, especially their gymnasium home, and temporary housings were built at schoolyard and park because there were not so much spaces left in disaster area. And some schools absorbed the children of disaster-stricken schools. According to my colleague, she is clinical psychotherapist. It helps children as psychological support to restore their lives as usual as soon as possible, such as playing with their friends, studying, having hot meal, and so on. UNICEF works to secure child-friendly spaces for children in need. Child-friendly spaces are safe spaces where children can comfortably be themselves. These spaces aim at providing children who have instantly lost their everyday life and live in harsh conditions with opportunity to restore a normal daily routine and mend their psychological wounds. To go back to school also helped to restore their daily routine. However, it is not easy to make a judgment decision on how children to go back to school. We ran a back to school campaign to assist with the restarting. Notebook and stationery sets were distributed in the disaster areas, and disaster-stricken schools were provided with such office equipment as photocopiers, printers, and computers. In addition, it is needed to care for faculty staffs as well as to care for children to go back to school. They work for shelter in addition to their works for their children, and they also victims of disaster. Next, please. Agendas of school facilities in Japan. And there is agenda about school facilities. There is a survey studied on the evacuation of nursery schools in Iwate Prefecture. How are the children protected in this unprecedentedly huge disaster, and what measures were taken at the nursery schools in disaster-affected areas? The Japan Committee for UNICEF, together with the Child and Family Division of the Iwate Prefecture Health and Welfare Department, launched the study with the aim of establishing a safer nursery environment for the future. There is an article of safety measures at school facilities. Only 1/4 of the nursery schools have received an earthquake resistant test for their school buildings. In general, there were not many nursery schools that have received a special certification for their school buildings through an earthquake resistant test per se. Next, please. We
we have another experiences about earthquake. On April 14 and 16, 2016, an enormous earthquake shocked the entire region of western Japan. First was magnitude 6.5 and second was magnitude 7.3. And 394 schools has damaged and 4 schools were condemned in emergency safety check. This area, since big earthquake not supposed to much, so that earthquake resistance strength were not so strong than other area of Japan. In addition, in this case, 2 big earthquake hit succession, so not only school buildings but also many houses and buildings damaged deeply. Next, please. We provide the big tent that can use as classroom on the request of Education Board of Kumamoto Prefecture. They were used at schoolyard. Next, please. It is important not intensity of school buildings but also decision how evacuate in emergencies. Next, please. This is a photo of an elementary school after the East Japan earthquake and tsunami disaster. These school buildings looks like durable, looks like nothing had happened, but 72 out of 108 of school children and 10 out of 13 of faculty staff had died in this school at that time. Next, please. Nobody had imagined that tsunami would hit this school because it located about 5 kilometers from the estuary. But tsunami ran up the river and hit the school. In Japan, normally all schools are having evacuation drill, but they didn't have it for tsunami, only for earthquake. Because even the disaster prevention map of government said tsunami would not reach to this area. But there is a mountain behind the school that even small children can climb. A strong school building as may not unavoidableness. Next, please. On the one hand, there is another example. The story of the successful evacuation came to be known as the miracle of Kamaishi. It has happened in Kamaishi, the hardest hit district in the city of Iwate Prefecture. Immediately after the magnitude 9.0 earthquake struck that afternoon, the students of Kamaishi East Junior High School ran out of the school to higher ground. Their quick response promoted the children and teachers of other schools to follow, and consequently drew in many local residents. As they continued to run, older students supported the younger school children, and together they reached a safe location, while behind them the mega tsunami swallowed their schools and the town. The city suffered widespread damage in the disaster, with over 1,000 people dead or missing. And nearly 30% of all houses in Kamaishi either completely or partially destroyed. Against this backdrop, the trained response of the children saved 99.8% of elementary and junior high school student lives, as well as those many adults. Kamaishi School had been working on over the past several years under the guidance of the professor. And he encouraged children to take the initiative in any evacuation. Say, in general,
people don't evacuate even though they know they should. It's natural to be reluctant to escape when no one else is escaping. So I told the student that they must be brave and be the first one to evacuate. If you do, others will follow you and you can save their lives too. In that case, the student urged the teachers to keep moving higher, and they saved many people's lives. Of course, it is very important intensity of building, but I think it is also important ability to decide by yourself how evacuate and how protect your life. Thank you so much. Thank you for your attention. Ahora, Elena, por favor, Elena. Yo vengo de hacer una especialización de innovación educativa y como siempre uno cuando comienza, de repente quiere hacer, pues porque está motivado y hacemos todo, ¿verdad? Aparte también soy docente y ya me tiran los brazos. Y sé que en esta hora es la más difícil y dura, como dicen algunos, de todas. Entonces, siempre hay que moverse cuando uno siente las manos, cuando para no de repente estar en la mesa y dormir, mover las manos son unos tips, ¿verdad? Entonces, cuando la esposa le habla, también muevan sus manitos, no se queden dormidos. Para eso les voy a nada más invitarle a que se levanten. Se levanten un ratito. Yo sé que están todos así acartonados hoy. Nosotros en mi país decimos churros y churras. No sé cómo. Muy guapos y guapas, ¿verdad? Entonces nada más para poder levantarnos y mover así para que pueda circular bien el oxígeno y todo. Entonces hoy vamos a darle una pequeña innovación. También ustedes tienen que hacerlo. Es agarrar las manos así. Vamos a dar, pero tenemos que por la rodilla como bien estirado. Y lo que vamos a hacer es otra, ¿se acuerdan? Pero es con la respiración. Siempre nosotros los maestros hacemos eso. Nos muestran y ya hacemos a la par. No esperamos, no miramos, no miramos. Porque si no me hubieran mirado primero, y hubieran hecho ya bien, ¿verdad? Entonces se hace la inhalación y luego la exhalación, ¿sí? Entonces ahora todos juntos hacemos las manos, esperen un rato. Entonces inhalamos y exhalamos con el ¿sí? Dale, vamos a hacer. Entonces hacemos la inhalación, levantamos la puntita, ahora. Entonces pueden sentarse ahora. No vamos a hacer mucha pausativa porque acá el moderador me dijo tenés 20 minutos y sin pasar te corto y ya está. Digo nomás. Bueno, comenzamos. Yo vengo del Ministerio de Educación de Paraguay. Estoy hace 5 años en el cargo de lo que es emergencias y desastres. Paraguay está ubicado geográficamente en el corazón de América del Sur. Nosotros no tenemos mar, somos un país mediterráneo, pero tenemos otras cuestiones de repente que son también bastante intensas para nosotros y que causan muchas emergencias. Actualmente mi país está en emergencia edilicia y estamos con una emergencia educativa por todas las cuestiones justamente que traen la infraestructura. Entonces, el tema que hoy nos convoca es el tema de la infraestructura. Siguiente, por favor. Para que nosotros podamos llevar a cabo el plan de contingencia, justamente ayer estuvimos hablando de lo que era la prevención, el tema de la preparación, al momento de que sucede el evento adverso, ya sea un terremoto, sismo, nosotros no tenemos eso en nuestro país, pero de repente
no podemos tampoco decir que eso no va a suceder porque algunas réplicas nos llegan, y si nos llega a pasar, nosotros no estamos preparados con la infraestructura, entonces va a ser realmente algo bastante grave. Y esperemos que Dios, siempre digo que es paraguayo, ahora digo que es latinoamericano, puede ver otras cosas, entonces amplío más, porque las veces que nos sucedieron fueron de noche, donde no hay niños, porque no tenemos diurnos, y también a la tarde, y generalmente suceden en días sábados, domingos o feriados. Entonces, gracias por eso a Dios, decimos nosotros que somos una cultura bastante mítica que tenemos, entonces no nos pasó peores cosas, ¿verdad? Pero después de ver lo que estuvo mostrando Cayo, ¿verdad? Es bastante difícil el estar ubicados geográficamente en otro lugar. Pero no obstante tenemos toda nuestra normativa para poder llevarlo a cabo, y tenemos aquí lo que es primeramente la conformación del COE, que es el Consejo Educativo de Emergencia del MEC, y está a través de una resolución de 19.234, que ya desde el 2011 está en vigencia a través del Plan Nacional de Educación para la Gestión del Riesgo. O sea, tenemos una normativa que a nosotros nos guía, y este plan de contingencia también sirve para que el docente, supervisor, coordinadores del departamento, supervisores por zonas y los directivos que son localmente puedan tener como que una ruta a seguir al momento que suceda esa situación. Una de ellas es la que se tiene que articular dentro del Ministerio de Educación. La Dirección General, donde estoy yo, de Gestión Social, es la que lleva la rectoría cuando suceda algo en cuanto a lo que es la emergencia. Y se articulan acciones, primeramente en la parte del relevamiento de datos de lo que sucedió. Generalmente las consolidaciones ya se muestran a partir de las primeras 24 horas, entonces apenas sucedido el evento, para poder tener más o menos cuánto sería la afectación de lo que sucedió. Porque muchas veces estuvimos hablando de los informes y nos damos cuenta que el Estado muchas veces carece de informes, ¿verdad? No mandamos, tardamos mucho en tener que informar, de repente ya pasó una semana y no tenemos nada todavía de manera como que sería oficial. Entonces es muy importante esa parte. En las coordinaciones departamentales, la supervisión administrativa, esta es como que una parte orgánica de cómo está compuesta nuestro Ministerio de Educación. Siguiente. Estas son las direcciones generales, que son todas las direcciones generales que componen el Ministerio de Educación, que forman parte del Consejo Educativo de Emergencia. Eso está por esa resolución que les dije primeramente. Siguiente. Justamente empiezan los comités. El Comité Educativo Departamental está precedido por el coordinador. Eso ya está bien explícito. Cuando sucede el evento, ya en una situación de respuesta, se tienen que convocar el coordinador, todos los supervisores, tanto de control administrativo pedagógico, y todos los hay un técnico de la coordinación departamental de gestión de riesgo que está también enviado de manera permanente al COE. Siguiente. Este comité también tiene en una manera menos holística, local, donde el supervisor del control administrativo, el pedagógico, con un técnico referente también tienen que garantizar el acceso, la continuidad y calidad y el desarrollo integral de la educación. Siguiente. Cuando llegamos a la escuela, propiamente dicha, la institución, el director es el coordinador del comité y hay unos representantes de docentes de cada ciclo. También hay delegados de alumnos y representantes de padres, madres o integrantes de las ACES para que formen parte del COE institucional, que también se llama Comité Educativo Institucional para la Gestión del Riesgo. Esto está enmarcado dentro del Plan Nacional de Educación para la Gestión del Riesgo y también otras circulares que tenemos, y como marco general lo que son las normas INE. Siguiente. Este es un protocolo de comunicación, que es lo que nosotros tenemos. Apenas suceda el evento, la institución educativa debe de informar tanto a la supervisión administrativo-pedagógica, estos a su vez a la coordinación departamental, al municipio, a la gobernación
y ahí recién se comunica a la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa, que es la responsable dentro del Ministerio de Educación. Porque muchas veces llegamos y nos dicen de repente, o escucho que otras personas dicen, ¿qué hacemos? ¿A quién informamos? ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, cuando tenemos al menos bien definido el protocolo de comunicación, al menos ya tenemos una ruta a seguir, como el 1, 2 y 3. Esto se hace en minutos, porque apenas yo llamo, y generalmente hay veces que se salta de la institución directamente, algunos ya tienen los números en el Ministerio de Educación, pero cuando se hace el cruce, muchas veces la coordinadora no sabe, o de repente, entonces para evitarnos eso, nosotros siempre hacemos que se sigan los canales, porque quien responde en mi país es realmente quien tiene los recursos, está aquí. Nosotros como ministerio no tenemos los recursos, entonces es muy importante que esta gente que está acá tenga que saber y maneje los datos también. Siguiente. Para poder hacer esta cuestión, uno de los primeros casos donde tenemos nosotros de afectación es la infraestructura. Tenemos instituciones educativas que son muy precarias. Ya ayer estaba contando que tenemos 10.000 instituciones, de las cuales un 50% fueron hechas por padres de familia. Otras están hechas de madera, otras están de repente no siguieron los estándares que presenta el Ministerio de Educación al momento de poder aprobar los planos. Entonces muchas veces eso escapa de nuestras manos y tenemos escuelas muy precarias. Por eso es muy importante que en el caso que la institución, porque nosotros tenemos un problema de granizadas, y las granizadas son del tamaño de un mango, de una naranja, que rompe todo, lleva todo. Entonces, y vienen los eventos que duran 10, 5 minutos, pero devastó todo, devasta cultivos, devasta todo lo que hay. Entonces es también, y que no te encuentres con un granizo de ese tamaño y estés fuera, ¿verdad? Y los vientos que llegan hasta 220 kilómetros, que hasta dan vuelta a un avión, o sea, para que tengan más o menos la intensidad, porque somos toda planicie, ¿verdad? Entonces tuvimos un evento de tormentas severas en octubre del año pasado que dejó prácticamente a 5.000 niños sin instituciones educativas. Tenemos 1.800.000 de niños en mi país escolarizados. Entonces, para que pueda tener un espacio, como hablamos de las aulas móviles o hablamos de espacios temporales, hay algunas cuestiones que están ya estandarizadas a través de lo que es el INE. Y lo primero que tiene que tener el espacio provisorio de aprendizaje, que tiene que garantizar las condiciones mínimas de confort. Debe de poseer sombra, porque hay muchas veces que a unos dicen pueden ir en casa de alguien que cede, un lugar, una municipalidad, un complejo, un gimnasio o algo así. Entonces tienen que también esos lugares temporales contar con algunas condiciones mínimas. Poner iluminación, ventilación adecuada, sanitarios sexados, agua segura, mobiliario acorde al nivel. El espacio alternativo debe estar preparado para hacer frente a las posibles inclemencias del tiempo, porque les conté que tenemos nosotros vientos muy fuertes, ¿verdad? Entonces no podemos irnos en otro lugar donde sea más precario de donde estábamos. Debe brindar protección contra temperaturas extremas, viento, polvo, y estar lejos de aguas estancadas, porque en mi país ahora mismo estamos con una emergencia sanitaria por dengue. Y tenemos ya clase 1, clase 2, clase 3, yo no sé si acá tienen dengue, pero tenemos dengue, zika y chikungunya. Y que la gente muere, y tenemos bastantes niños también afectados. Y entonces también tenemos meningitis y otras cosas. Entonces eso hace que de repente, aparte de la situación de infraestructura, se torne un poco más difícil el estar dentro de la institución educativa. Por eso es que ponemos aquí que tiene que estar lejos de aguas estancadas. Siguiente. Las dimensiones mínimas que deben de tener son 6 metros por 7, que son 42 metros cuadrados. Como mínimo la UNESCO dice 7 por 7, ¿verdad? Pero la 7,2 por 7,2. El caso está que en emergencias nosotros manejamos este estándar debido a que la mayoría de nuestras instituciones que fueron afectadas dan como para 30 niños, en algunos están menos. Entonces por eso es que manejamos estas cifras, ya que sabemos que 1,5 por cada niño, pero como que
hay veces que se da un espacio mayor y otras como que estamos un poquito más apretados. No deben, estas aulas móviles que tenemos nosotros carecen de conexiones eléctricas. Las condiciones de confort son mínimas. En mi país hace mucho calor, 45 grados es más o menos el que mantenemos, 40 y algo. De noche nosotros amanecemos con 28 grados, de madrugada. O sea, hace mucho calor. Entonces es muy importante que eso, el directora y los padres sepan que esto no tiene ni aire, porque ellos se imaginan como que ven en la tele y que va a tener con aire, iluminación, todo, y no es así. Entonces es importante mostrarles, no cuenta con sanitario, no cuenta con agua, y que las temperaturas son extremas, y ante inclemencias climatológicas severas se recomienda salir de esos lugares porque no son seguras por la cantidad de viento que tenemos, ¿verdad? O sea, de la velocidad. Aparte que se debe de agotar todas las instancias de edilicia, eso nosotros le decimos antes de poder solicitar un aula móvil, porque primero no tenemos y segundo es bastante precaria. Siguiente. Y lo que siempre recomendamos dentro de este plan de contingencia es que se hagan las articulaciones, la construcción de plan local, de contingencia local, también así que los establecimientos de las salas de crisis y los departamentos afectados se puedan conformar, la conformación del COE departamental, y que las articulaciones también se hagan a nivel municipal, gobernación, Ministerio de Salud y todas las otras entidades que trabajan y que están dentro de la localidad. Siguiente. Tenemos nosotros 3 fases, como estaba mostrando hace rato también la compañera Zaira, en donde en la parte de la alerta amarilla, ¿qué hacemos? Como que comienzan los trabajos previos, la prevención y mitigación y la respuesta de rehabilitación. O sea, esto está dentro de un plan de contingencia que yo ya dije que quiero dejar todo lo que tenemos nosotros construido como país para que les sirva a quien pueda mirar como modelo, o de repente poder contextualizarlo y desechar lo que no les sirve, ¿verdad? Pero que también puede tener como una guía, ¿verdad? Siguiente. Y las estrategias de respuesta ya durante el evento están en el tema de los primeros auxilios, que ayer estuvimos hablando de la conformación de brigadas, donde tienen que estar y ya con niños preparados. Esto se hizo en varios colegios del país, en donde también las zonas seguras están ahí. Ayer he visto que habían lugares que se podían marcar. En este caso son casi 1.700 chicos y es una población bastante grande, y la marca de repente lleva el agua, todo, entonces ya se tiene destinado, y con el entrenamiento se puede llegar a hacer de la manera, y se tienen los minutos, se les pone y se va haciendo la práctica. Que tenemos aquí en varios lugares diferentes, en donde esto ya al momento de que ocurre el evento, evidentemente ya tuvo que haber pasado por la preparación, ¿verdad? Que estuvimos hablando ayer de la conformación de brigadas y el poder hacer los simulacros. Siguiente. Aquí tenemos el tema de la infraestructura. Tenemos varios tipos que estamos utilizando. Estas son las que se hicieron en Paraguay, que nos donó la UNICEF. Todas tienen 42 metros cuadrados, todas son de lona, de PVC, bastante calientes, estructura metálica. Estas vinieron de las Naciones Unidas, tienen otros ISOs, a diferencia de estas que no tienen ISO, que se hicieron así como que más casero, vamos a decirlo, ¿verdad? Artesanal. Pero estas sí están con una forma más aerodinámica y pueden soportar más vientos. Estas son de containers, estas son de paneles. Entonces tenemos varios tipos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando bastante y cada vez más por el problema de emergencia edilicia que estamos teniendo, por patología edilicia, mala praxis, problemas antrópicos. Y a eso se suma todo lo que viene la parte de los temporales severos que tenemos en nuestro país. Siguiente. Esto nada más para poder mostrarles que aparte de la situación de tormenta también tenemos inundaciones. Esto es como un mapa para mostrar que
cada 24 horas o de repente cuando sucede el evento cada 12 o de repente 24 o 48 estamos pasando los informes. Si me puedes pasar los PDF porque creo que este es el último. Son 2 PDF para mostrarles cómo informamos nosotros a las autoridades locales y son ellos mismos quienes nos pasan, y como estaba contando hace un compañero, se hacen los Excel y de eso después se pasa. Si puedes pasar, esta es una realidad. En mi país los niños también se van en bote. Nosotros como MEC también proveemos botes porque la UNICEF nos pudo dar, porque tenemos lugares que están anegados prácticamente durante 8 meses al año. Nada más para poder demostrar, si puedes ir pasando. Tenemos inundaciones súbitas. La gente se muere por una lluvia en mi país, en donde hay inundaciones que duran 2 a 3 horas y eso lleva autos, casas y demás, ¿verdad? Es bastante diferente la geografía, pero es nada más para mostrarles todo como los donantes y todo, y esta es una manera. Tengo el otro, esto es por ejemplo por inundación, y el otro PDF en donde la manera de informar también es muy importante, en donde también a través de esa información pueden los donantes munirse de eso y también poder conseguir fondos, porque muchas veces cuando no hay información, cuando no mostramos lo que está pasando, no podemos nosotros. Esto por ejemplo es una tormenta, ¿verdad? Esto es una escuela, y por eso les digo que gracias a Dios fue, esto siempre sucede sábado, domingo, de tarde, pero hasta ahora nos salvamos todavía de bajas, pero no así de accidentes que tuvimos ya, o sea, de siniestros. Esto también son instituciones, otras instituciones que fueron totalmente devastadas. Ustedes están sin techo. Son informes. Ahí también ya vamos como que poniendo, esto es por emergencia edilicia, también ya ponemos la roja, la amarilla, la verde. El cómo informar es muy importante muchas veces para poder mostrar, y ponemos así, ¿por qué? Porque tuvimos nosotros los colores del semáforo, quería nuestro ministro en aquel entonces que utilizáramos para que la gente pueda decir, ah, estas están bien, estas están más o menos y estas están mal, ¿verdad? Pero no es tanto así, eso es para que, como que tratar de engañar un poquito al cerebro, porque realmente todas estaban afectadas. Estos son los donantes que siempre nos estuvieron ayudando, y la cantidad de cada uno, entonces también se visibiliza y puede también ver como que hay una transparencia en la información. Para poder terminar, quiero mostrar un video de lo que sucedió en uno de los tornados que tuvimos, y para que ustedes vean lo importante que, aparte de la parte edilicia y el trabajo que se hace con plataforma de juegos, porque muchos dicen el currículum, ¿qué pasa con el currículum de emergencia? Nosotros en mi país tenemos una guía de emergencia en donde, si por ahí puedes esperar un ratito, ya si por eso no hablan en guaraní, por eso que está ahí abajo. Creo que no entendió. Ahí, un ratito nomás y ya termino, porque con esto termino. Entonces, dentro de mi país, nosotros sí tenemos un currículum ya con habilidades para la vida, en donde se dan prioridades a las materias de matemática, comunicación, trabajo y tecnología y artística, de la parte de educación física. O sea, eso es lo que cuando se llegue al momento al proceso de transición del currículum normal, tenga que hacerse solamente eso, y tiene como para una duración de 1 mes. O sea, está previsto para eso, y a través de plataforma de juegos en la primera fase, porque es difícil, como que tienen que distenderse los niños, los docentes, y pasa por un trabajo de apoyo psicosocial, y que es lo que ahora les voy a mostrar y compartir con el video. Gracias. Un tipo de cosas fuera de droga. Qua ông ta là ca để luôn và bây giờ là bà để họ cái ca để đi ra sinh ra đi cho nó luôn cho nó bạn nặng ya qua hoa anh vừa cũng phải được đi apa mình học qua qua mà nó rất nhiều rồi
Así es que ya me vi. Mamá. Thế thì mình mua mà ta cứ này ở năm thì bà đi rồi nghe cái bằng hoa bay ở là chúng mình người ở đây sao đặt để vậy. ¿Qué tal? Yo me llamo Joel Duarte, yo soy educador popular. ¡Todo el mundo en esta fiesta! ¿Quién quiere divertir? Todo aquello que lleva. Tiene que repetir. A correr, todo el mundo va a correr. A correr, todo el mundo va a correr. A correr. Muchas veces pues ante cualquier clase de evento adverso, niñez y adolescencia son uno de los grupos así que a los que menos se les atiende de repente porque la ayuda va más enfocada a los adultos, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es usar metodología dinámica, juegos que a los chicos les gustan. Entonces desde ahí nosotros trabajamos muchas cosas como estuvimos trabajando esta vez, por ejemplo, la parte de sus sentimientos, el trabajo en equipo, la solidaridad, la comunicación, que de otra manera, si es que de repente es con una metodología muy magistral de los profes y eso de repente no les copa mucho a los chicos, ¿verdad? En cambio, jugando ellos se prenden, aportan un montón, aprenden un montón de información también y de una forma que a ellos les gusta, que a ellos les llama la atención porque sobre todo les entretiene. Ellos pudieron estar usando varias técnicas también. Ellos hicieron pintura, por ejemplo, ellos hicieron manualidades, cantaron conmigo, bailaron inclusive, estuvieron haciendo dinámicas donde tuvieron la oportunidad de acercarse más también a sus compañeritos, a sus amiguitos, que de otra forma de repente no se impulsa mucho esa clase de acercamiento entre padres, llamémosle. Y nada, de esa manera ellos afianzan un montón la confianza en sus pares, la confianza en sus profes, la confianza en todo esto que es su sistema educativo. A las personas, a la Fundación, en especial a la Fundación de UNICEF, por dar este espacio para alegrar un poco a los niños que sufrieron la consecuencia del temporal. UNICEF recibimos muchas ayudas de UNICEF. Vinieron la gente de ADRA, vinieron a colocar la sala móvil. También los chicos se sintieron súper contentos después de la primera visita que recibimos. Inclusive con los jueguitos que tenemos empezaron a compartir con diferentes grados, compañeros. El aula se convierte en un espacio de contención y recuperación emocional. Agradezco inmensamente por la ayuda y también por la visita que están haciendo estas personas, a los chicos de ADRA que constantemente le están haciendo sentir bien a nuestros niños, niñas, en fin, a todos.
Muchas gracias. Le damos la palabra a Goran Ahumada, por favor. Gracias, buenas tardes. Ahora en la tarde voy a profundizar en algunos de los temas que tratamos en la mañana, más vinculados a infraestructura y a temas, digamos, que Desafío lleva a cabo durante las emergencias. En esto es importante que nosotros hablamos siempre de tiempos de paz y tiempos de guerra. Y en los tiempos de guerra para nosotros son la emergencia. Y en los tiempos de paz seguimos haciendo lo mismo, pero en la parte del terremoto social. Siguiente, por favor. Como señalaba, digamos, nosotros somos apasionados en solucionar problemas más que nada habiendo hecho, por supuesto, un diagnóstico y un análisis. No es que estemos descartando todo el análisis previo, pero lo que realmente nos apasiona es buscar soluciones, y en ese sentido, como se dice en la jerga norteamericana, somos más doers que thinkers. Pero en este sentido, una cosa que nos ayuda mucho es siempre plantear, bueno, ¿qué entendemos por un problema? Y un problema, por definición, para nosotros por lo menos lo tomamos así, tiene solución. Entonces, si hay un terremoto, ¿hay un problema? ¿El terremoto es un problema? No, es un dato de la vida, un hecho de el problema es si reconstruimos, si volvemos, seguimos en el mismo lugar, qué es lo que hacemos. Pero el terremoto nosotros no podíamos evitarlo. Siguiente, por favor. Entonces nosotros queremos alcanzar los objetivos de la comunidad damnificada centrándose en el retorno a una nueva normalidad. En esto, como decía en Alicia en el País de las Maravillas, cuando estaba frente a un camino que se bifurcaba, y no sé por qué siempre el conejito, creo que era, hablaba en inglés y dice I'm late for a very important date, y la Alicia le dice ¿qué camino debo tomar? Y el conejito le dice ¿perdón? Le dice ¿a dónde vas? Y ella le dice no tengo la más vip idea. Y le dice bueno, si no sabes a dónde vas, cualquier camino da lo mismo. Entonces por eso es que primero son los sueños. Hay que tener claro hacia dónde uno quiere ir y qué es lo que quiere hacer, y aunque a veces parece políticamente incorrecto decirlo, qué modelo de negocio va a aplicar en lo que tiene. Y negocio en el buen sentido de la palabra, como se usa en inglés el business, what's your business. Tu business es lo que tú haces, no es que sea que esté buscando de por sí utilidades o el perverso lucro, sino que es más bien la actividad. Si uno le pregunta a un arquitecto what's your business, es an architect. Siguiente, por favor. Nosotros aquí parte de lo que miramos que queremos acompañar generando oportunidades. Es clave decir, nosotros queremos acompañar, no queremos llevarle la solución a la escuela, o sea, a quienes perdieron una escuela, ojalá seamos un aporte a la solución, pero ellos tienen que ser parte de dicha solución, generando escuelas, trabajo y sueños. Nosotros queremos generar oportunidades de trabajo y que la gente vuelva a soñar. Para esto tenemos la orientación a apoyar a las personas damnificadas, consiguiendo unos recursos humanos y financieros, siempre desde las capacidades existentes o potenciales, porque existe la tentación, sobre todo si uno va a una comunidad que no está tan expuesta al mundo o no ha tenido la fortuna de ver diferentes experiencias y uno les quiere plantear una solución diferente. Nosotros en Trapa Trapa, que es en Alto Biobío, que había una comunidad indígena, le hicimos una escuela, pero esa escuela es la que nos hemos demorado más tiempo en hacer. En general nosotros nos vanagloriamos que logramos una escuela en 20 días. La escuela de Trapa Trapa se demoró 1 año y medio. ¿Por qué se demoró 1 año y medio la escuela de Trapa Trapa? Porque la comunidad tenía otros valores y otros principios que tuvimos que escucharlos, tuvimos que aprender a hablar con ellos, tuvimos que pasar meses haciendo un acompañamiento para entender por qué la escuela tenía que tener un lugar para el fogón.
Para nosotros eso no era parte de lo que nosotros veíamos. Entonces es muy importante buscar la solución, digamos, desde lo que es la comunidad. Parte de lo que queremos minimizar, disminuir el ocio, la marginalidad, el microtráfico. Lamentablemente hoy en día la juventud está acostumbrada, me dio risa lo de la juventud porque las canas, bueno, pero no es que esté hablando tanto de las canas, pero la juventud busca soluciones fáciles y quiere alta rentabilidad. Entonces cuando uno lo está ayudando a volver a estudiar, si uno los deja muchos días o meses sin volver a estudiar, van a caer fácilmente en la calle y empezar el microtráfico y empezar a ganar 800, $1000 mensuales y ya no van a querer volver a la escuela. Entonces nosotros queremos hacer algo rápido. Las canchas de fútbol sirven mucho para eso también. De repente la escuela se va a demorar 20 días, 2 meses, dependiendo de las circunstancias, pero la cancha de fútbol puede estar ahí en un par de semanas, porque uno se consigue el pasto sintético y ya hay algo que puede empezar a hacer que la gente sienta, la juventud, algo que hacer, y con eso, digamos, logramos una comunidad viable, y una comunidad viable con sus propios sueños, no los nuestros. Siguiente, por favor. Nosotros empezamos estas son fotos del 8 de marzo del 2010, el terremoto fue el 27 de febrero, o sea, más o menos 4 días después estábamos armando la escuela. Teníamos los camiones en terreno, teníamos ahí está Felipe Cubillo, y la gente, claro, cuando ve esto se empieza a impactar. Siguiente, por favor. Y lo que quiero hablarle aquí, la vimos en la mañana, pero les quiero hablar del modelo de negocio, de esto. Nosotros esta escuela a la comunidad se la entregamos en comodato, no se la regalamos, se la entregamos en comodato, pero en un comodato mientras la ocupen como escuela. O sea, si ellos la van a ocupar 80 años como escuela, es de ellos por 80 años. Pero si después, como fue el caso de Iloca, a los 8 años el Estado de Chile construye un liceo con la escuela espectacular, 10 patadas esto vuelve a nosotros. Y no es que, siguiente por favor, y no es que queramos acaparar construcción modular y empezar a guardar ahí los módulos y coleccionarlos, sino que eso nos permite a 1/3 del valor entregar una escuela en otro lado, porque la arreglamos. Esta se fue para Linares, se fue para otra ciudad donde había la necesidad de una escuela de música. Instalamos una escuela de música en Linares y nos sobraron un par de containers e instalamos en Valdivia un club social. Entonces ese es el tema de ponerlo en comodato, y siempre hacemos lo mismo: es tuya mientras la uses para la función que la pediste. Si tú dejas de utilizarla para eso, venga. Así que eso es bien importante. Siguiente, por favor. Aquí está un diseño de una escuela. Siguiente, por favor. Y quiero hablar de este modelo que fue en Valdivia, porque este es un modelo pequeño de 100 metros cuadrados que sale más o menos $100.000, y esto se ocupó primero como jardín infantil y después como centro de capacitación. O sea, cuando el jardín infantil ya no la necesitó, ni siquiera la tuvimos que mover. Le cambiamos el giro y pasó a ser un centro de capacitación. Siguiente, por favor. Porque independientemente de que está el terremoto social que estamos viendo, y siempre hay necesidades de infraestructura. Siguiente, por favor. Y en esto quiero profundizar en el sumando a los universitarios. Esta mañana les mencionaba que creamos este programa de consultoría en pequeños negocios. En general el semestre académico dura 16 semanas. Entonces las 6 primeras semanas capacitamos a los alumnos en técnica, a los alumnos de los últimos años de ingeniería comercial, administración de empresas, pero nos hemos dado cuenta que la cuestión es mucho más amplia que eso. Nos metimos en diseño, los de diseño aportan cualquier cantidad,
lo de Derecho, o sea, Psicología, estamos en más carreras, estamos cada vez en más carreras, y preparamos a los alumnos para que durante las 10 siguientes semanas apoyen a un emprendedor de carne y hueso. En algunos casos, como el caso de 100% en Concepción, que fueron producto del terremoto, fueron alumnos universitarios quienes los apoyaron, y eso es tremendo porque por ese programa han pasado 3.000 alumnos universitarios y 2.500 emprendedores asesorados. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué ha sido más importante? ¿Apoyar a los emprendedores, a los 2.500? Y parece que no. Parece que lo más importante ha sido que los alumnos universitarios conocieran una realidad que no conocían. Porque ahí he tenido alumnos que me señalan, jamás pensé que alguien que trabajara tanto podía tener tan pocos recursos. Y empiezan a ver el Chile profundo, y empiezan a ver que no todo el mundo tiene los mismos medios y la misma fortuna que ellos han tenido. De hecho, en este programa se prohíbe al alumno pasarle plata al emprendedor, pasarle dinero, porque es causal de reprobación de la asignatura si le pasó plata, pero se puede asociar y compartir riesgo, porque lo importante es que el emprendedor salga adelante por su propio esfuerzo. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo también la capacitación de los emprendedores. Siguiente. En este programa, que es uno de los programas de paz, se logró, siempre se habla, digamos, de la brecha digital y de que en este mundo que se está automatizando, informatizando tan rápidamente, todo el mundo está de menores recursos está quedando al margen. Nosotros ahí capacitamos, al final ahí iban 336, pero fueron 600, y a todos se les entregó un tablet de Samsung para que pudieran aplicar lo que habían aprendido, digamos. Entonces es importante no solo hablar de las cosas, sino que entregar las herramientas para que lo puedan hacer. Siguiente, por favor. Esto de los 3/3 lo hablamos en la mañana, así que sigamos nomás. La siguiente, por favor. En este programa lo que quería profundizar es que ya lo señalé, que los alumnos universitarios apoyaron a esta señora damnificada por el terremoto, maremoto de la zona de Concepción. Y ahí era súper sorprendente porque uno veía que con este capital semilla de $500 lograron a los 2 años un 95% de viabilidad, y esto nos lleva, digamos, a mirar con más fuerza lo que son los emprendimientos, los trabajos independientes, en que las personas, al tener el sustento, pueden preocuparse de la familia, porque si no tienen que comer no hay mucho más de qué preocuparse. Siguiente, por favor. Este es el video para que lo apriete el botoncito abajo. Coca-Cola Chile, junto a sus socios embotelladores, han decidido suspender temporalmente la publicidad de sus marcas y donar estos recursos en ayuda a los damnificados de los incendios que están afectando a distintas zonas del país.
Como la siguiente slide, como yo les señalaba, nosotros trabajamos mucho viendo el tema de responsabilidad social de diferentes empresas. Es bastante sorprendente si uno piensa que una empresa deje de hacer marketing por un espacio de aproximadamente un mes, y con eso nosotros construimos 20 almacenes, 20 locales, capacitamos hicimos 6 cursos que capacitamos más o menos a 120 emprendedoras, que incluía la parte de ser el programa Levantando Mi Negocio, que incluía la parte de enseñar la parte psicológica, tenía psicólogos, tenía trabajadores sociales. Construimos dos canchas de fútbol, construimos más de 30 invernaderos, que eran invernaderos que les permitían ganarse la vida a las personas nuevamente que vivían de los bosques que se quemaron, o sea, no tenían nada de nada. Y además empezamos un programa de reforestación que iba a reforestar varios cientos de hectáreas en el entorno. Entonces, si uno piensa que eso se hizo con la plata que una empresa dejó de gastar en marketing por un espacio de como un mes, es tremendo el impacto si uno logra convencer a las empresas que pónganse. Si nosotros siempre en desafío les decimos, nosotros, y no les damos certificados de donaciones porque no es una donación, le decimos, nosotros le hacemos el marketing, nosotros le vamos a poner nuestro logo en las cosas que se hacen, y vamos a poder decir, oye, si esto se hizo con su fondo, y lo decimos, y con todas las empresas, y de repente pueden haber dudas ideológicas al respecto. Yo soy pragmático, me dan la plata, lo puedo hacer, lo hago. Aquí en los incendios se habla del programa Levantando Mi Negocio, que era un programa de 60 horas en total, 16 eran en el módulo de acompañamiento en psicología, y además tenía un módulo, o sea, un acompañamiento individual. Siguiente, por favor. En Chañaral, que son los locales, en este yo quería señalar más que nada que los emprendedores ahí se pagaron un porcentaje, fue importante. A los 6 meses de estar en funcionamiento, ellos ya estaban con un nivel de venta de entre 2/3 y 70% de lo anterior a la catástrofe, habiendo 2 casos que vendían más que antes de la catástrofe. Entonces sí, ya cuando ya vendían 2/3 ya estaban ok, digamos, ya no era lo mismo. Además que aquí se generó otra cosa interesante, en este caso, que no son escuelas, digamos, que no van al Estado, son locales, estos pasan a ser de ellos. Y lo divertido o curioso es que ellos tienen que pagarle al municipio por el uso del terreno ahí un monto más para pagar su 10%, pagar una cuota de más o menos $200 y como $40 al municipio, digamos $250, y muchos de ellos antes de la catástrofe pagaban $500 de arriendo. Entonces estaban mucho mejor en términos de eso. No voy a decir estaban mejor, que bueno que la catástrofe, que bruto, que fantástico, no. Pero estaban, el tema del arriendo, el tema del local era mucho mejor. O sea, incluso habían algunos que antes estaban de allegados en el local. Entonces sí se puede buscar soluciones. Siguiente, por favor. El patio de sabores fue bien difícil porque cuando hay un aluvión, algo que yo nunca me había imaginado antes, se pierde el suelo. O sea, no hay suelo, está todo totalmente arruinado. Entonces lo más difícil aquí fue encontrar un lugar donde se pudieran poner los carros, para que además que tenía una condición que era lo que las locatarias exigían, que tenía que ser cerca de la carretera, porque su público eran los camioneros. Entonces no podíamos buscarle un lugar en cualquier lado, tenía que ser cerca de la carretera, y esto se logró finalmente un lugar y ha estado funcionando. Siguiente, por favor. Esto del rol, digamos, de los terremotos sociales. Siguiente.
el puente también, que lo hablamos, y en esto del puente es bien importante, porque de repente dicen, es re fácil hablar de meter, una vez que tú tienes la gran empresa, que el Banco de Chile, que es uno del banco más grande de Chile, te financia parte de los costos fijos. Es re fácil hablar de eso, pero al comienzo no fue tan fácil. El primer año nosotros no teníamos ni un peso, y debo decir, o sea, a mucha honra, que mi remuneración la pagaba Felipe de su bolsillo. O sea, él creyó lo suficientemente en el negocio, y yo le dije, lo siento, yo tengo que ser asalariado porque tengo que, esta mala costumbre de comer todos los días, y entonces necesitaba, digamos, mi ingreso, y él creyó en el proyecto, lo sacamos y nos demoramos un año en tener el primer ingreso. O sea, no es llegar y decir, hoy que ustedes lo dicen porque es tan fácil, porque tienen... No, hay que empezar a rasguñar, hay que creer en el sueño y seguir machacando. Siguiente, por favor. Los puentes de apoyo que ya hablamos, así que seguimos también. Siguiente. Y eso era lo que quería recalcarles, pero para finalizar quiero enfatizar que uno tiene que buscar, si está, digamos, una forma de que pueda hacer viable una fundación para poder apoyar la escuela. Se me fue, digamos, la escuela que quería señalar. Nosotros, en lo que llamamos épocas de paz, apoyamos mucho, y ahí Elena habló de estas escuelitas construidas por los padres, y que son de mala construcción. En general apoyamos esa, hemos hecho en eso más de 20 jardines infantiles, en que se les apoya con la infraestructura para que puedan tener una forma más, porque nosotros también tenemos, y en eso, sobre todo en los jardines infantiles, que no están precisamente con todo a la orden del día en cuanto a jardín infantil, no van a tener apoyo del Estado. Entonces nosotros entramos ahí porque nosotros podemos apoyarlo, y el hecho de nuestro apoyo les va a facilitar esta cuestión de qué es lo que viene primero, la gallina o el huevo. Una vez que tienen la buena infra, pueden legalizar su operación. Muchas de estas no son ni siquiera muy, no voy a decir son ilegales, pero están al margen de la ley, digamos, no han cumplido con todas las regulaciones. Así que eso es importante, hay que perseverar y nunca rendirse, porque toda Latinoamérica, digamos, necesita que saquemos adelante, digamos, nuestros sueños. Yo de pequeño me preocupaba porque en Chile el año 66 o 67 instalaron una planta de autos Fiat, del Fiat 600, no sé. Y esta planta de autos Fiat, que estaba en Rancagua cerca, y sale en el Mercurio, el diario principal, un obrero italiano produce 8 veces lo mismo que un obrero chileno. Y yo, que tenía como 12 años, me sentí tremendamente herido y ofendido, y me quedó dando vueltas en la cabeza hasta que después estaba estudiando mi licenciatura en la Universidad de Waterloo en Canadá, y tomé un curso de productividad de empresa, y dijeron la misma vaina: los obreros norteamericanos producen 10 veces más que los obreros latinoamericanos. No voy a decir lo que dije, pero dije varias cosas. Pero a continuación me dice, el curso se dice, y un obrero norteamericano tiene $50.000 en infraestructura y un latino $10 en infraestructura. Compadre está con el bulldozer y nosotros con la palita. No es competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Goran. Le damos la palabra a Walter Muñoz, por favor. Muy buenas tardes. Ya, esta es la última hasta este momento. Bueno, mi nombre es Walter Muñoz, yo soy el director de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública. Estoy a cargo de los 5.400 centros educativos para darle mantenimiento y infraestructura nueva en lo que es la República de Costa Rica. Hoy quiero comentarles, porque son parte de las evidencias que hemos tenido y es un ejemplo, digamos, de lo exitoso que hemos tenido en esta gestión,
es la creación del programa de atención de emergencias. Pero voy a hacer una pausa. Primero, para recordar un poco lo que mi compañero hizo la presentación ayer, don Reinaldo Ruiz. Él habló un poco de toda la estructura que maneja el Ministerio de Educación Pública. Es un país pequeño, pero igual nosotros tenemos una estructura regional, 27 direcciones regionales distribuidas a lo largo y ancho del país. Con esa estructura es donde se empiezan a manejar las situaciones de riesgo a través de un departamento de control interno y gestión del riesgo, y cuando vienen los eventos que nos están afectando muy seguido ahora, esta estructura es la que primero se activa. O sea, a través de sus maestros, directores, se empieza a recabar información, y esa información llega rápidamente a lo que es la oficina central del ministerio, y a partir de ahí es donde ya se empiezan a dar otras etapas. Nosotros, como somos los últimos en el eslabón, somos la etapa reconstructiva de lo que pasa después del evento, como decía don Gorán. El evento como tal o el terremoto no es el problema. El reto es cómo solucionar lo que produjo este evento. Y aquí es donde quiero empezar a contarles qué fue lo que encontramos. Le digo así porque yo empecé a trabajar en el Ministerio de Educación en el año 2015, casi un año después de que la administración Solís, que es la que está actualmente, inició labores. Y uno de los primeros mandatos de la señora ministra fue: revise qué está pasando con el Plan Sámara, así se le llamaba al grupo de proyectos que fueron, o grupo de escuelas que fueron dañados por un terremoto en el 2012. O sea, para que vayan dando cuenta, 2012, y yo entro en 2015, y parecía que teníamos problemas. Entonces, ahí ahorita vamos a ver más adelante el antes y el después, pero sí se dio una situación donde el Plan Sámara no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, parte de la solución es la creación del programa de atención de emergencias. Vamos a hacer una breve descripción del impacto que fue este terremoto. Eso que ustedes pueden ver ahí, no sé si lo ven bien, esto es una playa, o sea, eso es arena. Al día siguiente o horas después del terremoto, así quedó, y así quedaron también mucha infraestructura en una parte extensa del país. Fue un terremoto de 7.6 escala o de magnitud, que estuvo muy cercano a las costas del norte del país. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver rápidamente lo que es las intensidades, pero con la escala Mercalli, cómo afectó el país. Como digo, el epicentro fue acá y afectó básicamente esta zona, la zona norte del país, y la zona del centro, porque aquí es una zona volcánica, y los suelos ahí se comportan de una manera distinta que genera ondas de amplificación. Entonces, esto fue las zonas más afectadas del país. Y lo que quiero dar también es para que ustedes vean qué es Costa Rica, porque Costa Rica es un país muy pequeño. O sea, de aquí a aquí, alrededor de 400 kilómetros, y de aquí a aquí 170, 175 kilómetros. Entonces ustedes pueden viajar fácil, en un día atravesarlo, inclusive pueden ver el amanecer en el Caribe y después ver el atardecer en el Pacífico. O sea, es un país es un país pequeño, muy pequeño. Entonces, para irnos enfocando un poquito en lo que hemos estado trabajando. Siguiente, por favor. Estos son los grafiquitos, tal vez no se ven muy bien en los porcentajes. Cuando entramos a trabajar, esto es lo que encuentro nada más que de septiembre de 2012 a enero de 2015, solamente 6 centros educativos estaban ya preparados, 6. Y de los 6, 4 fueron por iniciativa privada. O sea, solamente 2 el Ministerio había logrado recuperar. Y el restante que está en diseño, en ejecución o por empezar, o en proceso detenidos, en contrataciones, todo eso estaba prácticamente detenido. O sea, era una situación bastante lamentable. Máxime que lo primero que hice fue hacer giras con profesionales de la Dirección de Infraestructura y ver las condiciones que estaban los muchachos, o sea, recibiendo clases debajo un toldo, pero es un toldo que ni siquiera se parecen a las aulas que estaba mostrando Elena. Era un plástico que tenían nada más encima, o estaban recibiendo clases debajo de un árbol.
durante 2 años. Entonces ahí fue donde empezamos a trabajar fuertemente. Actualmente esta es nuestra cara, ya se han ejecutado un 56%, pero ya estamos terminando, están ya en ejecución un 25%. Logramos también, bueno, en la fase de diseño, todavía estamos en diseño porque tuvimos que hacer resoluciones contractuales, que inclusive por acá están, y estamos contratando profesionales para que puedan hacer esos diseños. Desgraciadamente en este momento el Ministerio de Educación no tiene un protocolo de contrataciones ágiles, y es una de las cosas que voy a dejar al puro final. Entonces estamos trabajando con lo que tenemos en este momento, pero ya hemos logrado nivelar bastante la situación. Entonces esto es un claro ejemplo de que sí se puede, porque estamos trabajando con la misma gente. Lo que hicimos fue reagrupar, o sea, el programa de atención de emergencias, si gusta pasa a la siguiente diapositiva, donde hubo un cambio de visión. Logramos reagrupar de una manera adecuada lo que es la distribución de personal dentro de la dirección como tal. Siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando entramos, no hay un equipo definido. Era así como, así yo te presto un arquitecto, un ingeniero y por aquí un abogado, y cuando podían, hacían algo, y cuando no, no. O sea, no se le dio esa prioridad inmediata a lo que era la atención de la emergencia. No había un plan estratégico definido. Inclusive me cuentan que cuando vino el sismo, fue un alboroto, o sea, todos los profesionales de la dirección salieron a hacer la luz, pero no había un protocolo, no había nada, cada quien decía, sí, esta está bien, eso está mal, y inclusive a esta fecha todavía salen centros educativos que ni siquiera están incluidos, porque fueron 145 centros los que se afectaron, todavía salen centros educativos que no estaban incluidos dentro de esta lista original. No había capacitación, o sea, nadie sabía nada de gestión de riesgo, sin prioridad en transporte. ¿Por qué lo pongo? Porque para nosotros los vehículos son fundamentales. Entonces, pero son pocos. Entonces, cuando iban a salir de gira, no, es que no hay vehículos, no hay vehículos. Entonces, no podían salir, así sencillamente. Poca coordinación entre instituciones. Ahorita voy a mostrarles lo que hemos logrado con otras instituciones, y no hay ningún tipo de herramienta de control. Para la fecha actual ya tenemos una conformación de un equipo especializado, o sea, nombré formalmente un coordinador, hice todo un esquema oficial, digamos, de trasladar personas, y logramos entonces generar ya un equipo establecido. Generamos, obviamente, como gestor de proyectos que soy, bueno, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tener un norte, plan estratégico de la atención, definimos objetivos, definimos prioridades, revisamos el portafolio de proyectos y le dimos una cara nueva, y fue la atención personalizada. O sea, no era que decían, como antes, vengan aquí a San José, a pesar de que el país es pequeño, pero no, nosotros fue, más bien, nuestra política es ir a las comunidades, ir a las escuelas, es sentarnos ahí y ver las problemáticas. Capacitaciones, hemos logrado mandar personas o profesionales a Chile, hemos llevado personas a Japón, hemos tenido también experiencias en Colombia, y personalmente yo también he logrado tener, digamos, contactos con entes internacionales que nos han ido ayudando poco a poco. El transporte igual, tenemos siempre muy pocos vehículos, pero la prioridad total es para este programa como tal. Estamos coordinando con instituciones. En Costa Rica se maneja la Comisión Nacional de Emergencias, que es un ente central del gobierno, y a partir de ahí hemos estado coordinando con la Comisión Nacional de Emergencias, que es el que emite el decreto de emergencias, y con universidades y otras instituciones. Universidades, ¿por qué? Porque ahorita les voy a contar la maravilla que es trabajar con universidades cuando ellos quieren colaborar en los desastres. Creación de herramientas de control, o sea, no se estaba definiendo, no sabía cuánto estamos gastando, no sabíamos absolutamente nada, y ahora todo eso se ha ido ordenando poco a poco. Rápidamente, esos son los 145 centros educativos, cada puntito demuestra eso. Los tenemos codificados por colores, cuáles están ya finalizados, cuáles están en ejecución, cuáles están en diseño, cuáles están con algún tipo de problema, porque todavía en este momento tenemos problemitas de que algún centro educativo que estaba en el pasado, estaba, digamos, construido a la orilla de la playa, ahora no se puede construir ahí, o el terreno no está a nombre de la escuela o a nombre del ministerio, tampoco podemos construir hasta que no normalicemos esa situación.
lo que llamamos nosotros sanear el terreno como tal. Pero ya lo tenemos debidamente mapeado con sistema de información geográfica y estamos haciendo actualizaciones mes a mes del avance de lo que es el proyecto como tal. El PAE nació para darle solución a estos 145 centros educativos. Hasta el momento hemos invertido 31 millones de dólares. Esto, para que ustedes se den cuenta, digamos, en lo que ha sido del 2014 a la fecha, esta administración ha invertido 435 millones de dólares en infraestructura educativa. Y aquí estamos dándole 31 millones en este momento, y todavía falta un poco más que ya está reservado dentro de nuestro presupuesto en estos años que hemos estado trabajando. Sin embargo, variaron las cosas. En 2016 tuvimos el primer evento donde un huracán toca suelo nacional. Nosotros habíamos sido bendecidos durante todos estos siglos que no hemos tenido reportes de huracanes. Sin embargo, el huracán Otto en noviembre del 2016 sí entró al territorio nacional y generó daños, y por lo tanto hicimos una modificación del plan estratégico e incluimos dentro de los objetivos la atención de los centros educativos afectados por el huracán Otto. Entonces ahí donde, siguiente por favor, ahí donde ya nosotros empezamos a trabajar de una manera distinta. El programa supuestamente iba a ser un programa temporal, un programa que iba a atender nada más 145 centros educativos ya que están identificados. Sin embargo, 2016 tuvimos Otto, que hasta el momento estamos teniendo una inversión de 2.3 millones de dólares. Y el año pasado, aunque a ustedes les parezca extraño, tuvimos una tormenta tropical, que todos nosotros sabemos que una tormenta es mucho menos intensa que un huracán, pero esa tormenta produjo más daños, y a este momento ya tenemos calculado que tenemos que hacer una inversión inicial de 7.6 millones. Entonces, el programa de atención de emergencias, que una vez iba a ser temporal, inclusive me decía el coordinador, jefe, ¿qué vamos a hacer cuando terminemos Samara? Entonces yo vacilaba con él, no se preocupe porque viene otro terremoto o algo va a pasar. Ahí seguimos adelante. Desgraciadamente mis palabras fueron proféticas. 2016 un huracán, 2017 esta tormenta tropical, y ya estamos reservando el campo para 2018, a ver qué va a pasar. Pero la ventaja es que ahora estamos preparados, porque hemos tenido un buen sistema de control, una buena gestión de riesgos. Como le digo, hemos ido capacitando a la gente tiene mucho más conocimiento y estamos totalmente estandarizando todos los procedimientos. Y eso es muy importante, la estandarización, para poder hacer el trabajo mucho más eficiente, cumplir con los objetivos, definir bien el alcance, el tiempo, el costo, los parámetros de calidad y otras cosas más que se llevan dentro de los proyectos como tal. Desafíos y respuestas a estos desafíos. Por ahí, dentro de los lineamientos que habían puesto para venir a presentar, nos preguntaban, ¿son seguros los centros educativos de ustedes? Sí, en ese momento los nuevos centros educativos, las nuevas construcciones, sí, porque sí están cumpliendo con toda la normativa. Nosotros tenemos una normativa, un código sísmico muy estricto. El código sísmico de Costa Rica lo practicamos y todos nuestros diseños están enfocados directamente con el código sísmico. Tenemos un código eléctrico también bastante actualizado y estamos, Costa Rica adoptó la normativa de incendio de la NFPA para lo que es toda la parte de distribución, lo que es los aislamientos, los tipos de materiales que tienen que utilizarse en los centros educativos. Y eso ha hecho que tengamos entonces unos centros educativos seguros y para los estudiantes y docentes. Se ha logrado también implementar procesos por desastre debidamente coordinados. Aquí donde yo les digo, hemos logrado tener el apoyo del gobierno central y de las universidades estatales. Les pongo el ejemplo. Como les dije, el terremoto de Samara del 2012, todos corrieron y cada quien levantaba la información que podía. En Otto ya teníamos, antes del huracán, ya teníamos un formato, un estándar, una plantilla post-desastre. Una plantilla que algún profesional tenía que llegar inmediatamente, pero nada más para decir, no que cuáles eran los daños, era para ver si estaba habitable o no habitable. Incluso una plantilla muy sencilla que tenía casi que 3 colores, verde, amarillo, rojo, como si fuera un semáforo. Entonces se evaluaba si había daño estructural, daño eléctrico, si había
algún tipo de riesgo por animal que estuviera metido, digamos, porque en Costa Rica hay mucho animal salvaje, digamos, en una inundación, perfectamente en una de las cuales encontramos un cocodrilo de 3 metros, por ejemplo. Entonces ese tipo de información son las que teníamos que tener a la mano post-desastre, ¿verdad? Una vez que las direcciones regionales nos decían, miren, son todos estos centros educativos que están afectados, eran muchos. Por ejemplo, para Otto inicialmente eran más de 150. Entonces la capacidad nuestra no nos da para poder tener una respuesta rápida. Entonces ahí fue donde buscamos ayuda con los rectores de las universidades estatales, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico, Universidad Nacional, y logramos conformar un equipo de más de 60 personas que en 2 días habían hecho el levantamiento post-desastre. Entonces eso fue un gran logro y ya hemos estandarizado, inclusive hemos mejorado la herramienta. Ahora lo volvimos a utilizar en NEI y fue mucho más rápido. El DIE, o la Dirección de Infraestructura, actualmente tiene en este momento 55 diseños. Son diseños nuestros, que nosotros decimos diseños prototipos. Son aulas ya diseñadas, son baterías sanitarias ya diseñadas, gimnasios, comedores. Tenemos diseños de un piso, tenemos diseños de 2 pisos, tenemos diseños en losas prefabricadas o en mampostería o blocks. Ya tenemos esto debidamente adaptado, inclusive a zonas geográficas. Como digo, es un país pequeño, pero así como pueden ustedes estar a 33 grados, ustedes agarran el carro y en 1 hora pueden estar a 18 grados, ¿verdad? Cuando llegan a la parte montañosa. Entonces ya están adaptados al clima y cumplen con los valores de confortabilidad, espacio, ventilación, iluminación y temperatura. Entonces todo esto son insumos que nos han ido ayudando para darle una respuesta mejor a los centros educativos como tal. Retos, bueno, nosotros desearíamos, inclusive ese es el reto que nos estamos planteando para este año, o por lo menos para ya dejarlo en ejecución en el 2019, restablecer el servicio educativo en 48 horas. No podemos durar 1 semana ni 2 semanas, tiene que ser máximo 48 horas, esa es la meta que nos estamos proponiendo. ¿Y cómo vamos a generar eso? Bueno, con la adquisición de aulas temporales, que me encantaron las que había ahí con el logo UNICEF. Por cierto, ahora tengo que hablar con alguien a ver quién me puede guiar con eso, ¿verdad? Ahí voy a estar de pedigüeño, como decimos en Costa Rica. Pero también estamos trabajando con aulas móviles. Por ahí ya tenemos un esquema de unas aulas que se diseñan en sitio, eso las hacen en China, se hacen como un acordeón, se empacan dentro de un container, 3 aulas por container, también baterías sanitarias, se traen y se vuelven a expandir, y esas aulas son reutilizables. Igual como decía Don Gorán, se ponen ahí mientras viene la solución definitiva. Cuando se construye, se repara, esas aulas se utilizan en otro lado. Entonces es poniendo igual como un comodato, como un préstamo, pero mire, se la prestamos hasta que ustedes tengan la solución definitiva. Y ahí es donde estamos ya innovando en esta parte, ya estamos haciendo inclusive un proceso de contratación, pero sí necesito en primera fase unas aulas temporales, muy temporales, o sea, que sean como tiendas militares o carpas de ese tipo, para que el servicio educativo no se interrumpa. O sea, que pasó el evento, se limpia y se ubica o en el centro educativo o en una plaza o en algún lado donde podamos seguir dando clases normalmente. Y además de eso estamos en este proceso de reorganización a nivel administrativo, donde le estamos dando un poco más de poder e independencia a lo que es el programa de atención de emergencias. Esos son los retos que tenemos en este momento y que hemos estado trabajando duramente. Bueno, algo muy importante, generar procedimientos de contratación ágiles. He estado en conversaciones con lo que es la Contraloría General de la República, con especialistas en contratación administrativa, porque desgraciadamente la ley de contratación administrativa de Costa Rica es muy rígida. Entonces tenemos que crear todo un reglamento y que la Contraloría General nos lo apruebe. Pues ya estamos trabajando en eso, estamos con sistemas de precalificación de profesionales, de empresas constructoras. La idea es que cuando tengamos que reparar, ojalá podamos hacerlo en 20 días, como esta escuela que está Don Gorán hablando hoy en la mañana y ahora lo volví a mencionar. Esa sería la idea, o sea, que venga el evento, se pongan las aulas móviles o las provisionales, pero a razón de 3 meses máximo ya que esté la institución debidamente reparada. Ese es nuestro norte y ese es nuestro objetivo en este momento. Ahí les pongo los logos, no estoy promocionando a ninguna universidad, pero el logo de la Comisión Nacional de Emergencia, del Gobierno de la República, que es el que coordina directamente con la Comisión, y esos han sido unas
Me faltó el logo nada más de la Universidad Nacional, pero la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico, Universidad Nacional son 3 de las 4 universidades públicas que nos han colaborado arduamente para poder hacer levantamiento y tener esos requisitos necesarios para la reconstrucción en momentos de crisis como tal.